Siete de la mañana, 23 minutos. Saludamos a esta hora al doctor David Luna, senador de Cambio Radical, exministro de las TIC en Colombia y, bueno, pues una de las figuras prominentes de la política en Colombia. Senador Luna, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en la FM. William, para usted, para sus oyentes. Muy amable por esta invitación. A usted, senador, gracias por estar acá. Ya su nombre aparece al lado de otros 23 senadores que han firmado la solicitud de debate de moción de censura contra la ministra Irene Vélez. ¿Por qué quieren sacar a la ministra Irene Vélez? ¿Cuál es el argumento, la razón para esa moción? Efectivamente, el día de ayer radicamos una moción de censura en el Senado, firmada por 24 senadores, para que la señora ministra de Minas dé explicaciones y ojalá para que abandone efectivamente su cargo. Las razones son tres. La primera, la ministra le mintió al Congreso y le mintió al país, porque en la pasada moción de censura ante la Cámara de Representantes presentó un informe en el cual señaló que Colombia tenía reservas de gas prolongadas en el tiempo. Lo que nunca dijo la ministra era que estaba mezclando o sumando las reservas probadas, que son las ya encontradas, y adicionalmente las reservas probables y las reservas posibles. ¿Eso qué significa? Que Colombia no tiene hoy en día la seguridad energética que la ministra dice. ¿Y eso por qué es importante, William? Porque puede terminar afectando al usuario que paga su recibo de gas, aumentándole su tarifa muy importantemente. Entonces creo que ahí hay una gravísima consecuencia de unas declaraciones erróneas, pero adicionalmente de mala fe de la señora ministra. El segundo punto, la acción de Ecopetrol ha venido cayendo en el último año casi el 20%. Esto genera una dificultad en el mercado muy grande y obviamente una pérdida de valor en la compañía estatal petrolera. Recuerde usted que Ecopetrol le aporta al presupuesto nacional 53 billones de pesos al año. Está poniendo en riesgo la ministra con sus anuncios, nada más y nada menos que la sostenibilidad de los programas sociales, de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Entonces hemos creado una bancada que se llame de la protección de la inversión social, de la inversión que necesita Colombia, porque depende en gran medida de esos recursos. Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Sí, mire, senador Luna, yo sí me pregunto por qué insistir en una moción de censura que ustedes saben perfectamente que no va a prosperar. Esas mociones no prosperan y esta no ha prosperado en los momentos anteriores. ¿Por qué no dedicarse, digamos, a hacer otro tipo de debates de control político o a dedicarse a trabajar en otros temas que nos tienen supremamente preocupados, la reforma a la salud, pero insistir en algo que usted sabe que no va a pasar nada? Darcy, buenos días. ¿Sabe por qué queremos insistir? Porque las noticias en Colombia no pueden seguir siendo de un solo día, porque los escándalos no pueden comenzar el lunes y acabarse el martes, porque la responsabilidad política tiene que seguir existiendo en Colombia. Y acá hay un tema muy grave. Acá de por medio está los programas sociales del Estado. Que la acción de Ecopetrol siga cayendo no significa que por allá unos tipos en la bolsa pues tengan una responsabilidad. Significa que no hay un presupuesto para poder desarrollar un programa social. El Congreso tiene responsabilidades de todo tipo. Hoy estamos hablando de la ministra de Minas. Ayer nos correspondía hablar de la ministra de Salud. Lo único que nosotros no podemos cometer es el error al que nos quiere llevar el presidente Petro. El presidente Petro quiere que el Congreso hable y opine, pero no quiere que actúe. Y el Congreso tiene que tomar decisiones utilizando sus mecanismos. Seguramente la planadora gubernamental, como usted lo vaticina, nos va a derrotar, pero obviamente le toca ir no a un debate, le toca ir a 3 debates, en el que se hace el debate, en el que se toma la determinación de la fecha de la votación y después la votación. Entonces, acá tenemos que tener claro que quienes ganan las elecciones gobiernan, pero quienes las pierden controlan. Yo perdí las elecciones presidenciales y mi responsabilidad
es hacer oposición sensata, inteligente, y en ese sentido tengo que hacer los debates que controla, digamos, algo tan importante como la inversión social de los colombianos. Senador Luna, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Exactamente por su última frase le hago una pregunta que me surge de escuchar a senadores que están en la otra orilla distinta de la suya, los que están con Petro. Dicen, es que estos no son los ministros. Esto realmente, Irene Vélez no está sola. Irene Vélez es la ministra de un señor que se llama Gustavo Petro, que ganó las elecciones, y como ganó las elecciones con estas banderas, pues está cumpliendo su programa de gobierno. Petro siempre habló de la descarbonización de la energía y Petro ganó. ¿Cómo replicarle a sus opositores con ese argumento? Ellos dicen, pues cuando gobernaban los que hoy son oposición, ellos gobernaban con su programa. Hoy ganó un gobierno de izquierda alternativo y gobierna con lo que lo eligieron, y eso es Gustavo Petro, eso no es Irene Vélez solita. Saludando muy especialmente a las personas que acompañan al presidente Petro, recordarles que no vivimos en una monarquía. Acá no hay un rey, esto es una democracia, acá hay un presidente y acá hay tres poderes: el poder ejecutivo que lidera el presidente Petro, el poder judicial que lideran las Cortes y el poder legislativo que lidera el Congreso. Y al Congreso, por minoría que seamos, nos corresponde ejercer el control político sobre lo que consideremos es dañino para el país. El presidente Petro pudo haber dicho muchas cosas en campaña. Por ejemplo, dijo que le iba a condonar todos los créditos a los jóvenes en el ICETEX, que no se los iba a cobrar, y les incumplió. Y entonces el Congreso, ¿qué debe hacer? Pues recordarle esa propuesta. El presidente Petro dijo sí, que tenía que haber una transición energética, pero jamás en campaña dijo que la acción de Ecopetrol debía caer a su mínimo, y mucho menos dijo que perder 53 billones de pesos al año pues era una responsabilidad de nadie. Debe haber una responsabilidad, y la toma de las decisiones pues finalmente está en manos de alguien. Pero lo más complicado, lo más difícil, lo más preocupante, puede gobernar el que gobierne, pero lo que no puede pasar es que se le digan mentiras al país. Se utilizó un informe en el Congreso que no fue adecuado y correcto. Senador, usted fue ministro y usted sabe que la vida de los ministros es pasarse toda su gestión atendiéndolos a ustedes, a los congresistas, por este tipo de cosas. Pero una moción de censura que, como lo dice Darcy, usted sabe que no va a prosperar y que le hace perder tiempo a todo el país, porque finalmente es no salir de la misma cosa. No es quitarle un poco al Congreso la verdadera naturaleza, y es hacer cosas que desarrollen, que bajen las precariedades, y no pasársela ahí como peleando con los ministros, que eso no tiene ningún sentido, y usted fue víctima de eso, no lo dejan trabajar. Fernando, buenos días. No, yo no fui víctima, yo hacía mi trabajo y mi trabajo era responderle al Congreso. El Congreso, contrario a lo que muchos piensan, no solamente está para expedir leyes, la ley del sombrero, la ley del carriel, la ley de la papa, no. El Congreso también tiene una responsabilidad, ¿cuál es? La del control político. Y si no nos gusta el sistema en el que vivimos, pues tenemos que cambiarlo. Este es un sistema presidencialista donde hay exceso de concentración de poder en el presidente, y estamos viviendo hoy lo que estamos viviendo. El presidente impone la agenda todos los días, reaccionamos a esa imposición y pensamos que cuando termina el día se acabó la discusión. No, acá vamos a seguir hablando de los temas que son complejos para el país. Y el minero energético, tiene una responsabilidad muy grande en algo muy clave, que es algo tan importante como la sustentabilidad del presupuesto social. Es que de estos recursos depende nada más y nada menos que los programas que alimentan a las personas que menos tienen. Entonces, hoy es muy fácil decir que dejemos de recibirlos, pero si los dejamos de recibir, la responsabilidad va a ser de quién. Y yo creo que ahí es donde está la discusión política. Yo hago política y hago control político sin meterme con las personas, con las familias, ni mucho menos insultando, ni gritando. Lo que digo es que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Como le aplaudo al presidente